Mi padre era un gran ingeniero de caminos, pero tenía una pasión paralela que era el cine, ¿no? El cine, sobre todo, estamos hablando del cine clásico. Por una parte, el cine americano, directores como John Huston o Orson Welles, y también, por otra parte, el cine francés. En ese momento se une eh, la, la gran eclosión de las series de televisión americanas, tipo Perry Mason, tipo Ironside, que eran series donde el guión cobraban una importancia muy importante, ¿no? Es así como él, juntamente con un periodista y guionista, empiezan a redactar el guión cinematográfico de La caza del cisne. Mi padre trabajaba en una planta potabilizadora. Estamos hablando del año 1966, que es cuando se inauguró, en Cardedeu. Y ahí, juntamente con un guionista de cine, José María Sala, empiezan a hacer un guión basado en la controversia entre el agua pública y el agua privada. Están 2 años redactando el guión cinematográfico y a finales de los 60 es cuando empiezan a rodar. Está basado en una serie de televisión que en ese momento tenía mucho éxito, que era Ironside. El actor era Raymond Burr, que venía a protagonizar otra serie que tenía muy reconocida internacionalmente, que era El abogado Perry Mason, ¿no? Y entonces juntó un poco estos dos conceptos, ¿no? Unos detectives que investigan en torno a una macromolécula que aparece en el agua potable y posteriormente en un equipo Ironside que él denomina Waterside. De ahí que el proyecto nosotros siempre lo hemos conocido durante todos estos años como el proyecto Waterside. Mi padre era también un amante del Super 8 y en aquellos años reúnen un equipo de trabajo en torno a este formato, ¿no? Están 2 años haciendo pruebas de un equipo reducido, pruebas de rodaje, y ya posteriormente pues contacta pues bueno con actores no profesionales y había que filmar pues bueno en horas fuera de horario laboral, fines de semana, en veranos, y fue una gran planificación por parte de él, ¿no? De hecho él era el alma mater de todo este proyecto. Al ser un formato que tenía el encanto del cine artesanal, pero tenía el inconveniente de que tenías que filmar, no conocías lo que habías filmado, tenías que llevar posteriormente la película a un laboratorio, te tardaba 3 semanas, 4 semanas, si tenías que repetir tenías que volver a hacer la toma, era un tema muy artesanal, ¿no? Claro, eso hizo que se le tardaran los años en el trabajo, sobre todo de rodaje, y poco a poco, pues claro, la gente se fue un poco enfocando su vida laboral, su vida personal, y no fue posible acabar la película, ¿no? No acabaron de rodar todas las tomas que habían planificado y el guión también lo iban transformando en función de los actores o la disponibilidad que se tenía en cada momento, ¿no? Yo en aquella época, bueno, era un niño, tenía que salir en esta película como un repartidor de periódico, que era como empezaba el film. Y claro, no era muy consciente de todo lo que había trabajo detrás, ¿no? En una casa hubo que hacer también una localización y transformar esa casa como si fuera el despacho del Ironside. Ironside es un personaje que va en silla de ruedas, con lo cual hubo que hacer una rampa y bueno, acondicionar una casa para el tema de la película, ¿no? Y yo en aquella época, pues bueno, sí que recuerdo algo, era muy pequeño, pues cómo filmaban. Y desgraciadamente mi padre murió en un accidente en el año 84 y cuando fui a recoger sus cosas al despacho me llamó mucho la atención que en unos cajones pues habían tomas de esta película, ¿no? Eso me hizo pensar que él siempre, su gran ilusión era terminar esta película, y a partir de ahí empecé a investigar. Empecé a encontrar trozos de película en casa, en gente que también había guardado pues diferentes fragmentos del film, porque nunca lo llegaron a montar.
Y es entonces cuando decido, de una manera quizás muy solitaria, muy artesanal, empezar a recomponer este rompecabezas, ¿no? El guión tampoco estaba acabado, porque él tenía como objetivo, nunca se escribió el desenlace, para que nadie conociera cómo se iba a acabar la trama de esta policíaca, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fui bueno, con material de Super 8 y con herramientas de Super 8, pues fui agrupando las escenas por localizaciones, si eran de día, si eran de noche, si eran en un despacho, si era en la planta potabilizadora. Y poco a poco, pues bueno, fui montando un guión, siempre respetando mucho el trabajo del equipo original, ¿no? Hay un momento clave, que es a finales de los años 90, cuando, bueno, en casa llevaba muchas horas trabajando, tampoco lo comentaba mucho a la gente, estas cosas hay que hacerlas muy silenciosamente. Al ver en mi padre en un fotograma, me di cuenta que ya no era un tema sentimental, ¿no? Sí que realmente había ahí algo importante que valía la pena seguir trabajando, ¿no? Entonces lo que hice fue, para no estropear la película, por mi parte pues hice como un pequeñito proyecto para ir conociendo un poco más el cine por dentro, y fue así como al final, el año 2000 o algo así, consigo hacer la primera maqueta en Super 8. Referente al rodaje hay muchas anécdotas, ¿no? Estamos hablando de los años, finales de los años 60. Claro, con que estaba todo basado en la estética de la serie Ironside, que era un equipo que estaba formado por 4 detectives, pues por ejemplo en ese equipo pues hay un negro que es el Mark Spencer, ¿no? En aquella época era muy difícil conseguir un negro en Barcelona, y entonces uno de los actores, pues bueno, siempre que había que ir de rodaje, pues bueno, se tenía que pintar de negro. Curiosamente lo hacía con un tapón de una botella de champán, ¿no? Lo quemaba y entonces con betún pues se pintaba todo de negro, ¿no? Es una estética un poco curiosa, pero bueno, todo el film es un poco surrealista, ¿no? Porque claro, también está ambientado en San Francisco, pero claro, está rodado en Barcelona, ¿no? Entonces, digamos, todos los elementos que aparecen, tanto de despachos como de edificios, son muy buscados, ¿no? Hay cantidad de anécdotas. Estamos hablando de una época en la que aquí en España hay una dictadura. Entonces, por ejemplo, cuando rodaban en Montjuic y pues de pronto podía aparecer la policía y tenían que cortar, o cuando rodaban el edificio del gobierno militar, que simulaba que era el edificio donde estaba el despacho de Waterside, que solo filmaban desde arriba de todo la estatua de Colón, pues bueno, cuando detectaban que había alguien filmando, pues bueno, había que cortar, o tenían que salir, o tenían que dar cualquier explicación, ¿no? Claro, no habían permisos de rodaje, y eso dificultaba bastante la planificación, ¿no? En el año 2000, 2001, cuando ya tengo la maqueta de Super 8, conozco a una persona muy amante del cine, que es Jordi Casademont, y le explico el proyecto que estaba llevando entre manos durante 15 o 16 años, ¿no? Él pide ver un fragmento de la película, la pasé 5 minutos al formato vídeo, y en una reunión en su casa, juntamente con otros amigos de Jordi, fue una noche mágica, ¿no? Porque ellos no tenían ninguna relación ni con la gente que sale en la película, ni ninguna relación con el equipo original, y fue fantástico ver cómo gente que en esos momentos estábamos hablando que podían tener 24 o 25 años, una nueva generación, contactaban tan directamente con el proyecto, ¿no? Se quedaron totalmente enamorados del formato, se quedaron enamorados de la trama de la película y del argumento. Y ahí es cuando ese mismo día se decide pues empezar a hacer la postproducción de la película, ¿no? En Glamorama Films venía de haber hecho un cortometraje que presentaron en un festival de cine fantástico aquí en Barcelona, y entonces aprovecharon para involucrarse en este proyecto, ¿no? Para mí fue muy importante porque ya no era un proyecto sentimental, era un proyecto que reunía gente amante del cine, ¿no? Y que pues, ellos personalmente descubrían por primera vez el formato Super 8.
Tanto es así que últimamente estamos colaborando en la muestra de Super 8 que se hace anualmente en Barcelona. Es donde se ha presentado unas veces esta película. Y Glamorama Films ha sido básico en poder realizar este sueño, ¿no? Para mí ha sido, personalmente, ha sido muy enriquecedor por varios motivos, ¿no? Porque se han juntado diferentes generaciones en torno a un proyecto que sí ha durado 40 años, pero que ha valido la pena, ¿no? Y fue emocionante e impresionante el día que se presentó en el Cine Nápoles de Barcelona, donde los actores que no habían visto ningún fragmento de la película después de 40 años podían ver hecho realidad esta película que años atrás la verdad es que nadie pensaba que podía haber sido realidad, ¿no? Fue una noche mágica, una noche donde personas de diferentes edades, de diferentes procedencias, de diferentes estilos, amantes de diferentes tipos de arte, pues vibraron, ¿no? Con lo que se proyectó aquella noche en el Cine Nápoles, ¿no?